Hola, mi nombre es Georgina Hernández. Soy mamá biológica y adoptiva. Tengo pues 2 hijos. Mi hijo tiene 27 años, mi hija tiene 23. Y bueno, esta historia empezó, yo estudié comunicación, trabajé en publicidad un tiempo. Después me casé, tuve a mi hijo y luego tuve un problema de salud, ya no pude tener más bebés y entonces decidimos adoptar y llegó mi hija por medio de la adopción a nuestra familia. Y lo que pasó es que yo empecé a criarlos de la misma manera a los dos, sin saber que pues hay ciertos ingredientes especiales en la adopción que los papás tenemos que saber, que hay una crianza adoptiva. Y formé este proyecto que se llama Contigo desde el Corazón para acompañar a las familias adoptivas, para estar en todos sus procesos, desde antes de que van a adoptar hasta después de que adoptan y todo el ciclo de vida de sus hijos. Pues el objetivo de la institución es el acompañamiento psicoemocional a las familias. Acompañar todo el proceso desde antes de que van a adoptar. Las familias tienen que tener mucha preparación porque hay mucha ilusión en las familias, en las parejas o en las personas que quieren adoptar, pero no hay mucha preparación, no hay mucho conocimiento de lo que es el abandono, el trauma, las heridas con las que llegan nuestros hijos, ciertos comportamientos que todo esto genera y no los comprendemos. Entonces tenemos que saber mucho, pues de todo, respetar la historia de origen, de terapia individual, terapias grupales, talleres. O sea, los acompañamos psicoemocionalmente. Ese es nuestro objetivo. Pues la verdad es que todo fue como muy orgánico. O sea, hice la maestría, hice el taller para poderme titular. Y una maestra, recuerdo muy bien que una maestra en la universidad me dijo, ¿por qué no abres una página de Facebook en donde puedas hablar de toda esta investigación que tienes? Porque es mucha la investigación que ya tienes sobre adopción y la adolescencia en la adopción. Es como un servicio social lo que vas a dar con esta página de Facebook. Dije, bueno, no es mala idea. Y entonces abrí la página con el nombre del taller que di, que es Contigo desde el Corazón. Y ahí me di cuenta que dos cosas. Uno, las familias adoptivas tenemos mucha necesidad de informarnos, pero también de pertenecer como a una comunidad. Entonces, pues así empezó la idea, ¿no? de formar este proyecto. En realidad es un proyecto, sí está constituido como sociedad civil para darle formalidad, pero es un proyecto de acompañamiento. Lo que queremos es acompañar, y así fue como empezó, con una página de Facebook. Después pues en redes sociales empezó a crecer más. Todo es para familias adoptivas, ¿no? Para toda la población adoptiva, desde niños, los papás, las familias completas, adoptados que ya son adultos. O sea, porque la adopción se vive a lo largo de todo el ciclo vital. Entonces nosotros acompañamos todo ese ciclo vital. Pues bueno, si la familia no tiene preparación, si las personas que van a adoptar no se han preparado, se va a romantizar mucho el tema. Entonces va a parecer que el amor todo lo soluciona, pero no es todo, no es lo único que se necesita. Se necesita muchísima preparación. Entonces, si la familia no está preparada, no sabe lo que es el dolor del abandono, no le puede dar un lugar a la familia biológica, no puede hablar de la historia del niño, no puede decirle siquiera que llegó por medio de la adopción, entonces las dificultades van a hacer que el niño va a sentir que no pertenece a la familia, porque eso es algo que se siente, lo dicen muchos adoptados adultos que han tenido esa experiencia de no haber conocido su historia desde pequeños, y entonces no se siente que pertenecen a esta familia. Va a haber muchos problemas, se puede dividir la familia, el niño no se va a sentir sentido, mirado, aceptado. Entonces puede haber muchos problemas, sobre todo para el hijo que llega por medio de la adopción, si no hay información suficiente. Pues la verdad es que esto ha ido creciendo con el tiempo. Todo esto empezó hace 10 años, desde que te platico de esta maestría y el taller, y se ha sustentado pues ahora sí que con
la energía que yo le he puesto al proyecto. Económicamente, pues es un proyecto personal, así es que no tengo un apoyo de ninguna institución, es solamente mis aportes personales. Ya como esto se volvió una práctica profesional, y entonces tengo este consultorio y tengo una práctica con consultantes, hago talleres, hago grupos, eso ya genera ingreso y eso ayuda mucho para que pues eso se pueda sostener, ¿no? Pero pues hay muchas actividades que todavía no generan todo lo que invertimos en la actividad, ¿no? El derecho de tener una familia es el niño. Los papás no tenemos un derecho de ser papás o de formar una familia, ese derecho no existe. Ese es un anhelo, un deseo de ser papás. Pero los niños sí perdieron su derecho de vivir en familia por muchas circunstancias que pueden pasar, desde bebés o hasta más grandes, que son separados de sus familias por maltrato, etc. Y entonces ellos pierden el derecho de vivir en familia. El gobierno, las instituciones tienen la obligación de restituir ese derecho y por eso existe la adopción, para que los niños tengan ese derecho. Pero lo que pasa es que la mayoría de los niños que llegan a las casas hogar se quedan en las casas hogar hasta que cumplan la mayoría de edad, por procesos jurídicos que son muy largos y muy lentos y no es justo para ellos. Entonces en Embajadoras y Embajadores de Adopción México lo que hacemos es trabajar con el Senado, con los diputados, para que la ley sea una ley general y estos niños tengan más oportunidad de ir con una familia. Pues fíjate que hay muchas experiencias, ¿no? Desde las muy lindas hasta las muy complicadas. El conocer a madres biológicas que han entregado a sus hijos en adopción hace 20 años y hoy sus historias cambiaron, ¿no? Entonces, muchas veces estigmatizamos, juzgamos, criticamos mucho a las mamás biológicas porque pareciera que son irresponsables, que regalaron a sus hijos, que, en fin, actuaron muy irresponsablemente. Y en realidad fue un momento en su vida en la que no pudieron quedarse con sus hijos. Y hoy, 20 años después, su vida cambió. Muchas de ellas, bueno, una de ellas, que es la que conocí, es profesionista, tiene un trabajo, formó otra familia y está buscando a su hijo. De hecho, encontró a su hijo y ya tuvieron un encuentro presencial. Y me impactó muchísimo eso. Me impacta muchísimo también que los hijos buscan a sus familias. Lo ideal es que la familia adoptiva acompañe al hijo en esa búsqueda. A veces se encuentra, a veces no. Pero también hoy ya lo que está pasando y también me impacta y veo en la consulta es que las familias biológicas están buscando al hijo que se dio en adopción en algún momento. Me refiero a las madres, como lo que te acabo de contar, o también los hermanos, porque puede ser que haya hermanos. Y entonces los hermanos se están acercando también a estos niños que fueron dados en adopción. Y es muy impresionante ver cómo al final parece que es algo que pasó hace muchos años, pero se sigue llevando dentro. Bueno, cuando ya la familia fue evaluada y todo, y le dijeron que sí puede ser apta, y le entregaron un certificado de idoneidad. Entonces es obligatorio tomar un curso para poder adoptar. Sin embargo, no es suficiente. Entonces lo ideal es que la familia desde antes vayan a terapia individual, terapia como pareja, porque hay muchos duelos que resolver. Duelos por infertilidad, por no poder tener bebés, por haber renunciado a ser papás biológicos. O sea, hay muchas circunstancias y hay que trabajarlas. Eso es antes. Y después, pues también mucho acompañamiento psicológico, psicoemocional, para poder vincular a esta familia, al niño con los papás y a los papás con el niño. Pero el niño no adopta a los papás al mismo tiempo. El niño se tarda más, ¿no? Entonces, es importante hacer toda esta vinculación para que se logre esa adopción en conjunto.
Bueno, el DIF lo que hace, y también es algo obligatorio, es que da un seguimiento durante 2 años. A la familia tienes que dar reportes y posiblemente ellos van a visitar a la familia en su casa para ver cómo está todo, si se están vinculando bien, si está funcionando bien todo el proceso adoptivo. También se tiene que llevar un juicio de adopción para que legalmente el niño ya sea parte de esta familia legalmente, y se hace una nueva acta de nacimiento ya con los apellidos de la familia adoptiva. Y después, porque cuando llega la adolescencia hay muchas preguntas, ¿no? Muchas preguntas del origen. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se quedaron conmigo? Porque quiero saber la historia, ¿no? Y no tenemos las respuestas en la mayoría de los casos, y necesitamos mucho acompañamiento para poder al mismo tiempo acompañar a nuestros hijos en ese proceso a lo largo del ciclo vital. Pero en la adolescencia se siente mucho el abandono, se siente mucho el no pertenezco a esta familia, se siente mucho en a qué vine a este mundo, hacia dónde voy. Son preguntas que todos nos hacemos, pero en adopción específicamente es, a ver, pues, ¿quiénes fueron mis papás? ¿Por qué no se quedaron conmigo? ¿Por qué estoy en esta familia? Si sí hubieran podido tener hijos, ¿estaría yo en esta familia? Hay muchas preguntas. Entonces hay que ir acompañando a los papás para que los papás puedan acompañar al mismo tiempo a sus hijos. Ok. Pues esa es la parte dura y difícil en adopción. Hay muchas adopciones fallidas, así se le llama, ese es el término. No hay mucha información sobre eso porque es algo de lo que no se habla. A nadie le gusta hablar y decir, yo tuve que devolver a mi hijo a la institución porque no pude vincularme con él. O mi hijo no pudo vincularse conmigo, a lo mejor la adopción iba a ser de adolescentes, y a lo mejor el adolescente no pudo quedarse con esa familia y no se sintió bien y prefirió regresar a la institución. Y entonces estas adopciones estos casos son muy difíciles, ¿no? Porque hay mucho dolor, hay mucha frustración de los dos lados, de parte de los hijos, de parte de los padres. Las instituciones también, es como pareciera que es un fallo, ¿no? De todo el sistema. Se da, no siempre es porque no se quiera quedarse con los niños, a veces no se puede y es doloroso, ¿no? Pero pues existe eso. Si la institución también está viendo que en esa familia pues no están tratando bien a los niños, imagínate un niño que venga de una casa donde hubo maltrato y llega a una familia adoptiva y hay maltrato o hay abusos, pues tendrían que volver a separarlo. Entonces ese niño ya vive 2 separaciones o 3, regresar a la casa hogar. Son historias muy complicadas. Pues me gustaría que supieran que la adopción es una forma diferente de hacer familia, pero es solamente una forma diferente. Finalmente somos familias y nos conformamos como familias y nos queremos como cualquier otra familia, y tenemos retos y tenemos problemas y tenemos aciertos como cualquier otra familia. Simplemente nos formamos de una manera diferente, y la adopción más bien la sociedad debería saber, o ese es nuestro objetivo, que derribe mitos y prejuicios, ¿no? Y que no etiquetemos a nuestros hijos, que las escuelas sepan de adopción, que los comportamientos que nuestros hijos tienen muchas veces de pequeños o adolescentes es porque hay un dolor y porque hay un sentimiento de abandono, no es porque sean rebeldes o malagradecidos, ¿no? Entonces, derribar todos estos mitos es un objetivo, ¿no? Es algo que me gustaría que la sociedad pudiera lograr, y para eso estamos trabajando. Y en cuanto al proyecto de Contigo desde el Corazón, pues lo que me gustaría que supieran es que pues hemos trabajado mucho durante 10 años. Hoy tenemos ya un espacio en donde podemos acompañar a las familias profesionalmente. Tenemos ya un equipo de 10 terapeutas, algunos psicólogos, otros psicoterapeutas, otros formados con especialidades como EMDR, que podemos acompañar muy bien a las familias. Es muy importante que el acompañamiento profesional sea especializado en adopción, porque puede haber psicólogos o psicoterapeutas muy buenos, sin embargo, si no saben sobre el tema, pueden estar llenos de estos mitos, ¿no? De tú eres la mamá, ¿no? ¿Por qué va a buscar a su mamá biológica?
cuando en realidad es algo normal que se pregunte por la mamá biológica. Entonces es importante que sepamos de adopción, los profesionales, y Contigo Desde el Corazón pues ya tenemos un equipo, se pueden acercar, podemos dar el acompañamiento en línea o presencial, grupos, talleres, o sea, tenemos todo un sistema ya bastante organizado para poder acompañar a las familias. Ok. Muchísimas gracias por esta entrevista, un poco corta, pero muy concisa. Te agradezco a ti por habernos dejado grabar. Y esto es todo. Sí, tenemos 4 hijos, pero solo las 2 niñas son las que son adoptadas, ¿no? Los otros... Tenemos 2 hijos biológicos y 2 hijos adoptivos, pues, en términos prácticos. ¿Cómo ha sido su experiencia adoptando? ¿Tú cuenta? ¿Por qué decidieron adoptar? A ver, primero, nosotros siempre quisimos una familia, digamos, grande, por así decirlo, grande para los estándares de hoy. Tuvimos a los 2 niños, los niños fueron prematuros, son cuates, y fue una experiencia dura que estuvieran prácticamente 40 días en terapia intensiva de cuando nacieron. Entonces, cuando ya los niños habían cumplido el año, que fue un año, digamos, no complicado, pero un año con las cuestiones normales de niños prematuros, después del año que los niños estaban muy bien, muy estables y todo, fue que, pues bueno, platicando mi esposo y yo, que siempre habíamos tenido ganas de tener una familia más grande, pues platicamos, ¿no? Oye, pues, como ves, ¿no? Para hacer esto, ¿cómo le hacemos, no? Aunado, perdón que te interrumpa, a que ellos nacieron en 2017. Entonces, en septiembre de ese año fue el sismo. Y entre que estábamos muy sensibles con la situación de los niños y luego con este evento, pues también justo dijimos, ¿y qué pasa con todos esos niños que perdieron a sus papás? Entonces de ahí fue que surgió la motivación para iniciar los trámites, ¿no? Ahí un poquito antes, nosotros vivimos en alguna época en Australia, y cuando vivimos en Australia nos dimos cuenta que era muy común ver a familias australianas con hijos más morenitos que yo, o sea, hijos más, o sea, de ascendencia africana o de ascendencia asiática de los ojos. Entonces ahí nos enteramos que en Australia había una gran red de adopción a nivel mundial, donde los australianos ahorita creo que están adoptando, por ejemplo, niños sirios, ¿no? Entonces como que de ahí medio nos acordamos, también le dije, oye, ¿te acuerdas de esa experiencia? Y pues bueno, con todo esto que dice Nadia, es que en 2018 iniciamos el proceso de adopción ante el DIF. Y ahí sí pues dejo que mi esposa se explaye, porque fue un proceso, pues digo, no difícil, pero sí un proceso muy largo y muy complejo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que justo en estos temas de adopción lo que es relevante sensibilizar a la gente es hacerlo pues como es, ¿no? Que existe un proceso y que el medio pues más adecuado para iniciarlo es vía el DIF, porque también cuando empezamos con la idea empezamos a platicar con más gente que ha adoptado, y entonces toman caminos distintos o por su cuenta, que los habían hecho en algunos casos experimentar pues experiencias no gratas, ¿no? Por ejemplo, hubo quienes al final no se concretó, o sea, tuvieron a un menor en su casa por mucho tiempo y al final la familia pues sí, no quiso y se los quitaron. Entonces pues es doloroso para todas las partes, ¿no? Y más para los niños. Entonces por eso decidimos hacerlo por el DIF. Un proceso larguísimo, pero la verdad es que sí sirve, porque vas pasando distintos filtros. Nosotros empezamos a ir con muchas familias y de repente volvíamos a ir y ya veías que éramos menos. Piensas que son trabas y que dices tantos niños que hay en las casas hogar y te lo complican, pero la verdad es que no es que te lo compliquen, es que sí, pues es una vida, ¿no? De una persona, y hay que ser muy cuidadosos y llegar a hacer los filtros necesarios, ¿no? Entonces sí fue largo, prácticamente ahorita, las niñas... Ahorita que dices de esa pregunta de que se va bajando, al principio te hacen tomar unos cursos en el DIF de adopción, son 2 cursos o 3, no me acuerdo, dura uno cada mes y medio, cada X tiempo, y ahí te vas dando cuenta en esos mismos cursos de cómo hay gente que empieza a ir
y que se va bajando, pues porque te van platicando de lo que vas a vivir, de lo que es la adopción, o sea, te van platicando de un proceso que es mucho más largo y mucho más complejo de lo que mucha gente cree. Entonces ahí te vas dando cuenta pues que se va bajando. Y bueno, y luego viene la etapa donde el DIF te evalúa, y es una etapa donde te evalúa pues de todo, ¿no? Psicológico, cómo estás tú por qué quieres adoptar, socioeconómicos, hay muchas cosas que el DIF evalúa, precisamente pues para ver que seas una persona, como ellos dicen, hay un certificado de idoneidad o de viabilidad, donde ellos determinan que tú seas como pareja susceptible para adoptar. ¿Y a las dos niñas las adoptaron al mismo tiempo? Sí, ellas son hermanas ese es un aprendizaje biológicas. del proceso, Perdón. Ellas son hermanas biológicas, entonces iniciamos el trámite en 2018 y hasta 2021 fue que nos avisan y nos comentan que son hermanas, y bueno, pues nosotros con la experiencia de tener ya 2 niños que dices, ¿qué harían mis hijos? Y de pronto no estamos y los separan, fue realmente por lo que decidimos tomar este reto de dos más, ¿no? ¿Cómo fue la interacción entre ellos? ¿Los niños lo aceptaron a las niñas? Ese es un punto clave para nosotros, ¿no? Porque cuando nosotros tomamos la decisión, yo le digo, oye, tomamos la decisión, pero pues ya nuestros hijos ya están conscientes y ya no es una decisión nada más tuya y mía. En nuestro caso es una decisión de la familia. Entonces a los niños cuando les preguntamos, los niños desde el primer momento dijeron, nosotros sí queremos más hermanos, pues un niño siempre va a querer más niños. Cuando se fue acercando el momento, porque pues obviamente vamos pasando muchos filtros, se atraviesa la pandemia, cuando el DIF nos dice, oye, existe esta posibilidad de una vinculación con 2 niñas que además son hermanas, porque esa es otra, el DIF por ley no puede separar hermanas, o sea, las hermanas no los puede separar. Entonces cuando nos presentan la posibilidad de vinculación, nosotros decimos que sí, primero vamos, pues conocemos a las niñas, porque teníamos que conocernos, ¿no? Y en ese momento pues platicamos ya más en serio con los niños, y no, los 2 inmediatamente dijeron que querían tener hermanos, y ya después acabó que eran hermanas, y fue muy importante cuando ellos se conocieron. Nosotros sí teníamos cierto miedo de que ellos, y sobre todo, pues tus hijos que ya viven en tu casa, que ya están contigo, que llegue un niño, o sea, no es un bebé, no es un porque recién nacido, comparten todo, comparten ¿no? todo. Entonces, que alguien llega a su casa, pues puede ser para un niño medio invasivo, ¿no? Pero gracias a Dios, al contrario, los niños nos ayudaron a hacer este proceso, creo yo, mucho más fácil, porque el niño es muy, el niño tiene ese don que no tenemos los adultos, de empatía, de todo. Entonces, y además como son de la edad, bueno, Andrés más grande, los 2 niños están en medio y luego Sofía es la más pequeña. Fue un proceso, creo yo, y lo hemos platicado pues, con algunos psicólogos, más rápido de lo que es el promedio de adaptación para las familias, digamos, que no tienen hijos, ¿no? Que justo eso también, el acompañamiento psicológico ha sido para nosotros básico, porque pues si te pierdes, ¿no? O sea, de repente hacen preguntas los niños que dices, ¿ya qué se dice? Y la verdad es que si nuestra psicóloga no nos hubiera recomendado desde el día 1 y todos los días de su vida les tienes que recordar a ambas partes que son adoptados, ¿no? Y lo que es la adopción, les ahorras un camino tortuoso quizás en la adolescencia o en las edades en las que te empiezas a cuestionar, y que seguro las niñas llegarán a algún momento en el que quieran comenzar a buscar sus orígenes, ¿no? Y podamos apoyarles, todavía no sé cómo lo vamos a hacer, pero bueno, por eso siento que sí, el acompañamiento psicológico en las familias adoptivas, sí no es cosa menor, o sea, es básico. Sí, no, es básico, sí. Sí, sobre todo porque además las niñas pues van, o sea, los niños van interactuando, o sea, tú adoptas, tus hijos biológicos adoptan, y tus hijas adoptivas son adoptadas. Entonces hay, o sea, 2 personas, es un triple proceso, pero por 2, ¿no? Porque no es lo mismo para ella que para mí, para Emilio que para Leonardo. O sea, cada uno tiene distintos sentimientos, necesidades, etcétera. Entonces, creo que sí, el hecho de que los chavos siempre fueran de la mano con nosotros en ese proceso, pues obviamente te va a ayudar mucho. Obviamente también como chamacos, pues, por ejemplo, un día que se pelearon, en el proceso de vinculación nosotros veíamos a las niñas, estaban luego con nosotros, las dejábamos, luego pero las teníamos que ir a dejar al DIF. Entonces, cuando las dejábamos en el DIF, pasaba una camionetita por ellas y se las llevaba, ¿no? Era muy triste la verdad ese momento, pero bueno, es parte del proceso. Pues alguna vez, precisamente este chamaco me dice, un día que se había peleado con su hermana, oye papá, ¿cuándo pasa la camionetita por mis hermanas? Estaba enojado, ¿no? Acaba de pelear, ¿no? Le dije, no, hijo, o sea, lo dijo una vez, ¿no? No lo volvió a hacer. Le dije, a ver, hijo, ya estando con nosotros, sí. Le dije, ya estando con nosotros. Le dije, oye, no, hijo, a ver, esto es para siempre, es para toda la vida, ya nadie va a pasar por ellas, ¿no? Pero se habían peleado y
Y de la misma manera ellas nos han dicho, sí. ya no quiero ser de esta familia. Bueno, pues no Es hay la que opción, tocó. ya estás aquí, no, es esta. Pero sí, o sea, pues es lo normal. Uno, como hijo biológico también alguna vez lo ha pensado, ¿no? Ya lo que Milo. esta familia, pero bueno. Dile a la cámara si te gustó que tus hermanas estuvieran con nosotros. No, él es muy penoso, pero justo le comentaba a mi esposa hace como una semana, yo estoy acostado viendo la tele, él estaba con sus hermanas viendo la tele, pero pues conforme les van dando sueños se suben a dormir, ¿no? Entonces de repente ya nada más quedaba él con otra de las niñas, ya los demás habían subido a dormir, yo estaba viendo el fútbol o algo, y se me acerca y me da un beso. Digo, y él es raro, él es como que para es muy raro, pues es poco expresivo. Entonces me da el beso y digo, ¿qué pasó, hijo? ¿Por qué me das el beso? Es que estoy muy contento, papá. Digo, ¿por qué? Y me dice, muchas gracias por haber traído a Sofía y a Andrea a vivir a nuestra casa, ¿no? Entonces, pues ahí te hace ver que es algo que, pues digo, por eso piensas, ¿no? Que lo estás haciendo bien, que tus hijos lo están haciendo bien, que las niñas están bien y que todo ahí va, pues ahí va jalando, ¿no? Han sido 2 años, bueno, Julio, sí, pero las conocimos, justamente nos las presentaron por ahí del Día del Niño, de hace 2 años, de 2021, porque pues las vas conociendo, vas vinculándote cada viernes, luego ya cuando vas pasando ciertas semanas el fin de semana se quedan contigo y hasta que ya pues, está tal la vinculación que pues ya te dicen, ¿sabes qué? Ya están vinculadas contigo, ¿no? Pero sí la ha sido una experiencia muy padre estos últimos 2 años, aunque sí con mucho aprendizaje. Y yo mi única recomendación, y como todo en la vida, es quien esté interesado, háganlo como se debe hacer y váyanse por la derecha. Háganlo con el DIF, háganlo con quien no, váyanse por la derecha, porque hay mucha gente que lo hace de otra manera y luego te enteras de historias muy tristes, pues de adopciones ilegales, de situaciones donde literal se compró al niño, o sea, cosas que creemos que no deben de ser, ¿no? Y justo eso les quería preguntar como a la gente, ¿qué les gustaría que la gente supiera acerca de la adopción? Porque siento que aquí en México no hay una cultura muy amplia acerca de la adopción. No, es complicado. No se toca mucho. ¿Qué les gustaría que la gente... O sea, es complicado porque es un tabú, ¿no? Por ejemplo, yo en mi familia tengo, ¿cómo se llama? Tengo familias, tengo amigos, tengo familiares, tengo amigos que eventualmente te preguntan del tema y por experiencia, pues tú lo cuentas como es y tú ya lo cuentas muy natural. Pero cuando alguien de tu familia o cuando alguien de tus amigos te lo dice de otra manera o te platican del tema, ellos dicen, no, pues es que no debe de ser tan fácil, ¿no? O tan normal. Entonces como que ahí sí tienes que cuadrar un poquito ciertas cosas. Y yo, pues sí, la recomendación es, hay que irse por la derecha, no es fácil, no es rápido, es un proceso muy tardado, hay que tener mucha paciencia. Mucha gente piensa que siempre, oye, pues un recién nacido, un bebé, o sea, hay muchos niños en México en situación de adopción y el tema de la edad no debe de ser una situación de, oye, recién nacido, o sea, la adopción sea de recién nacido, de 1 año, de 2, de 10 o de un adolescente, el niño adoptado siempre tarde o temprano va a saber que es adoptado. Entonces lo mejor es quitarse ese tabú de que sea chiquito para que no se enteren, para que no sepan, para que la sociedad no diga. Ese es un mito. El niño adoptado siempre acaba sabiendo que es adoptado, a cualquier edad. Y mientras más se lo ocultes y mientras más te tardes en transparentárselo, va a ser mucho más difícil y mucho más doloroso para él. Sí. Entonces mi única sugerencia es que tengan paciencia, que es tardado, que vale mucho la pena. Tus hijos te cambian la vida. O sea, dices, yo les voy a cambiar la vida a ellos, sí se las cambias, pero ellos te la cambian a ti el doble, el triple, o sea, es mucho más gratificante y es para los dos. Paciencia y que sí, hay muchas redes, muchas cosas que luego se sabe que se hacen por la izquierda, no lo hagan por ahí, váyanse por la derecha y si les va a tocar, ¿no? Porque también esas son cosas de Dios, aunque no lo crean, la adopción también es una cosa de Dios. Si dicen que sí te va a tocar y si no, pues no. No sé, pues así te quieras decir algo está más. Está bien, no, con eso, lo dijiste todo. ¿Sí lo dije todo? Gracias a usted. Gerardo Gamboa, soy miembro del patronato de la Fundación Unido. Es una fundación, como les comenté, que surgió hace más de 35 años y que el día de hoy que se encuentra ubicada en el sur de la ciudad y estamos ya teniendo operaciones en estados como Jalisco, Hidalgo,
Yucatán y próximamente estaremos en otros 3 o 4 estados. Lo que quisiera yo comentarles primero es que yo pertenezco a un patronato de la Fundación Unido, anteriormente se llamaba Fundación Quinta Carmelita. Es una casa hogar para niños abandonados prácticamente desde algunos meses hasta 8 o 9 años. En la fundación lo que tenemos es una casa hogar que principalmente le damos diferentes atenciones a los niños. Desde luego el primero y el más importante es tener una casa hogar con condiciones para que ellos puedan vivir. El segundo aspecto es el tema de alimenticio. El tercero muy importante también es el tema médico. Tenemos diferentes aspectos relacionados con el aspecto médico y que ahorita más adelante les voy a comentar. Uno cuarto tiene que ver con el desarrollo psicomotriz de los niños, es decir, no solamente es un tema de que los niños vivan bien, sino que también puedan hacer diferentes actividades desde el punto de vista incluso deportivo, cultural, etcétera. Y el siguiente punto tiene que ver con la educación. Los niños van a la escuela como cualquier niño que vive en nuestras familias. Ellos van también a diferentes escuelas con las que tenemos convenios. Y el séptimo punto donde trabajamos en la fundación tiene que ver con políticas públicas. Ahí lo que hacemos es básicamente incidir en todo lo que son leyes, reglamentos, con la finalidad de poder acelerar todos los procesos de adopción para los chiquitos. Pues esos son los puntos en los que trabajamos. Si quieren me regreso a cada uno de ellos para que les vaya yo explicando de qué se trata. ¿Pero que tienen algún apoyo de gobierno o demás? No, la fundación es completamente, es una iniciativa social a través de diferentes patronos. Lo que hacemos es las diferentes actividades que realizamos las trabajamos a través de convenios. Por ejemplo, el tema de médico, tenemos convenios con hospitales, tenemos convenios con doctores, tenemos convenios con diferentes proveedores farmacéuticos. Por ejemplo, aunque suena comercial, pero les voy a decir, por ejemplo, el doctor Simi, él nos provee de muchísimos medicamentos, farmacias del ahorro, Benavides, en fin, cada uno de ellos en la medida de lo posible nos apoyan con los medicamentos que los niños requieren. En temas de hospitales tenemos convenios con hospitales como Médica Sur, como el Hospital Reiners, como el ABC, el Hospital Ángeles y desde luego todos los hospitales de apoyo social del gobierno que también nos ayudan en la atención de las diferentes necesidades de los niños. Nosotros tenemos ahorita alrededor de 45 niños que viven en la fundación, pero han pasado a lo largo de 34 años que tenemos en la fundación más de 600 niños que hoy están viviendo en familia. Ese, digamos, el aspecto más importante del mensaje que les quiero enviar. Hoy los niños están viviendo con una familia, están conviviendo, como lo están viendo ahorita, en un modelo de inclusión totalmente social, y eso es algo en lo que nos permite seguir adelante, el ver las sonrisas de los niños cada día, ¿no? El modelo de atención de la fundación, como hay muchas en México, lo que está buscando es insertar a los bebés desde ciertas edades a los círculos sociales donde las familias los adopten, pero que vayan preparados ya con educación, con temas médicos, con una serie de atenciones que cuando llegan a la familia los niños ya han recorrido una serie de elementos que les permite insertarse muy bien al círculo social. Qué padre, qué padre. Y esto también se lo platicaba a los padres que entrevisté antes. Es una pregunta se me hace muy interesante, porque les decía que creo que en México aquí no hay una cultura muy amplia acerca de la adopción. O sea, creo que todavía existe un tabú, no es muy conocido como en otros países que es más común. ¿Qué le gustaría que la gente supiera acerca de la adopción? Sí, yo creo que es muy importante lo que comentas. El tema de la adopción, a final de cuentas, los bebés es una forma que Dios nos lo entrega de una manera diferente. Una es a través del vientre de la mamá y la otra es a través de un modelo de
de adopción, que a final de cuentas siguen siendo nuestros hijos. La educación de los bebés o de los niños cuando son adoptados, la responsabilidad de los padres es exactamente la misma, ya aunque sean tus hijos bajo alguno de los dos modelos, la responsabilidad como padres es exactamente la misma, ¿no? Entonces, y creo que ahí la pregunta que me hacías es bien importante. La sociedad lo que tiene que entender es que los niños o los bebés a final de cuentas son parte de una familia, con independencia de cómo Dios nos dio la oportunidad de tener con ellos, ¿no? Ya sea, les insisto, puede ser que haya venido del vientre de la mamá, puede ser que haya venido a través de un modelo de adopción, pero a final de cuentas la responsabilidad social debe ser exactamente la misma. Ese tipo de mensajes se tiene que inculcar en escuelas, se tiene que inculcar en general en los diferentes medios sociales, pero uno muy importante tiene que ver con la parte de políticas públicas. La verdad es que también muchas veces son los últimos temas que tocan en temas de debates en las cámaras de senadores, en las cámaras de diputados, en iniciativas de gobierno. Desgraciadamente lo dejan a última instancia y algunas de las instituciones como la de nosotros, Fundación Unido, lo que hacen es ir a platicar con los senadores, ir a platicar con los diputados, ir a platicar con las instituciones de gobierno como el DIF o como algunos otros entidades, con la finalidad de que entiendan que los niños no pueden pasarse 5 años para que pase un proceso legal para que puedan ser adoptados. Muchas veces eso es lo que llega a suceder. Los niños a veces preguntan, oye, ¿por qué están tanto tiempo los niños en las casas hogar? El problema son las leyes. Desgraciadamente las leyes te dicen, no, es que el niño tiene que pasar una investigación entre todo el país a ver si no existe un familiar consanguíneo que pudiera hacerse responsable del niño. Y la verdad es que muchas veces son niños que desgraciadamente los abandonan en condiciones completamente de incógnita, de donde no sabes quién es el papá, quién es la mamá, si existe algún consanguíneo, porque desgraciadamente ese es el problema que existe en muchos, ¿no? Perfecto. Es muy interesante, es un tema, como les digo, no muy conocido en México. Entonces, qué padre que haya organizaciones como ustedes que se dediquen a proteger los derechos. Y no necesitamos recursos del gobierno, ¿eh? Lo que necesitamos es que nos apoyen con temas de políticas, con temas de leyes, con temas de iniciativas que permitan precisamente facilitar todos estos temas. Como les digo, la verdad es que el mexicano en general es muy proactivo a ayudar. Cuando hablamos del tema de médico, ya les puse varios ejemplos. Cuando hablamos del tema, por ejemplo, de alimentos, hoy tenemos en la fundación mucha gente que tiene, por ejemplo, centros comerciales o que tiene centrales de abastos. Ellos nos proveen todo el medicamento, todos los alimentos que requerimos, así como los medicamentos nos los dan farmacéuticas. El tema de alimentos nos los dan instituciones que se dedican precisamente a la distribución de alimentos. Cuando hablamos, por ejemplo, de escuelas, anteriormente los niños en la fundación tomaban clases ahí mismo. Lo que tomamos como decisión hace ya casi 6 años es firmar convenios con escuelas. Las escuelas ahí nos apoyan prácticamente con becas 100% para los niños, y los niños se van directamente a estudiar como cualquier niño de la sociedad. Y un aspecto muy importante es el que hacen ustedes. Si ustedes transmiten este mensaje, a nosotros nos ayuda mucho, porque jóvenes como ustedes van a ayudarnos también a temas de iniciativas en la fundación. Por ejemplo, el TEC de Monterrey, la facultad de nutrición, ellos se encargan de hacer los programas de alimentación para los niños. Ellos van por lo menos 2 o 3 veces al mes a revisar el tema nutricional de los niños, así como les hacen una serie de check-ups, digamos, para que su alimentación sea acorde con las necesidades de cada una de las edades. En fin, escuelas como la de ustedes, la Náhuac, la del Valle de México, el TEC de Monterrey, la Ibero, son muy activos en el apoyo en las fundaciones. Entonces yo les diría, este mensaje difúndalo con sus compañeros, porque necesitamos también mucho de ustedes. Muchísimas gracias. Una última pregunta. En general, no solo su organización, ¿qué cree que se necesita o qué necesitan las organizaciones así para seguir creciendo y para tener un impacto mayor en la sociedad?
Creo que el más importante es el que pueda haber más información de las necesidades que se tienen en las fundaciones. Muchas veces piensan erróneamente que el gobierno nos mantiene con recursos que vienen, digamos, del erario, ¿no?, fiscal. Y la verdad es que no es cierto. La mayor parte de las instituciones nos ayudamos precisamente de jóvenes como ustedes, de instituciones como las que les comenté hace rato, hospitales, centros comerciales, escuelas, pero creo que lo que hace falta es difundirlo más. Entonces, programas de difusión, ya sea en televisión, en radio, en escuelas, con la finalidad de que más apoyos de la sociedad nos tengan a nosotros. Es más importante el apoyo social que el apoyo gubernamental. Para eso estamos difundiendo este tipo de mensajes con la finalidad de hacer consciente a la sociedad de que el apoyo más importante es el de ustedes. Muchísimas gracias. Por último, ¿podría presentarse? Sí, perdón, creo que debí haber empezado por ahí. No soy Gerardo Gamboa, soy miembro del patronato de la Fundación Unido. Es una fundación, como les comenté, que surgió hace más de 35 años y que el día de hoy que se encuentra ubicada en el sur de la ciudad, y estamos ya teniendo operaciones en estados como Jalisco, Hidalgo, Yucatán, y próximamente estaremos en otros 3 o 4 estados. Muchísimas gracias.